Muy bien. Entonces, ¿quién es él? El retrato bíblico del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando y cerrando de alguna manera la relación que existe entre el Espíritu Santo y los dones milagrosos. Ya hablamos del Espíritu Santo dentro de su función de edificar a la iglesia y hablamos que para ello es que capacita a todo cristiano con dones. Los dones son regalos de parte de Dios. Los dones son virtudes que da Dios con el fin de ponerlas a disposición del servicio de la iglesia. Eso es básicamente lo que corresponde a un don. Ahora, dentro de la iglesia cristiana, en su amplio espectro, cuando hablamos de dones, es muy común que el foco se vaya inmediatamente a los que son conocidos como dones milagrosos, es decir, aquellos que son sobrenaturales. Hablamos de las lenguas, hablamos de las profecías, ¿cierto? Y de los milagros, pero también hay dones que la escritura menciona y que son los que nosotros más usamos dentro del crecimiento de la iglesia local, que son los dones olvidados que le llamamos nosotros de alguna forma, y que corresponderían a aquellos dones que no son tan mencionados, pero que sin duda alguna son fundamentales para el crecimiento espiritual de la iglesia. Hablamos del don de servicio, hablamos del don de presidir, hablamos del don de palabra de sabiduría, del don de palabra de ciencia, hablamos también, ¿cierto?, de todas esas cosas que son de verdad imprescindibles, el que exhorta y todas esas cosas. Y, y estamos terminando ahora. Hablamos la semana pasada de los dones milagrosos y terminamos hablando de los milagros precisamente. Y dijimos que los milagros corresponden a toda obra sobrenatural de Dios, es decir, todas aquellas cosas que Dios hace de una manera fuera de lo ordinario o fuera de lo común. Entre ellos, alcanza, ¿cierto?, todas estas señales como la multiplicación de los panes y de los peces del Señor Jesucristo. Aunque no lo mencionamos, también aparece en la Escritura un evento en el cual el profeta Elías, por ejemplo, corrió tan rápido que corría más rápido que los caballos que arrastraban los carros del rey Acab, por ejemplo, algo sobrenatural. Imagínense, corría más rápido que los caballos Elías, pero son cosas que Dios produjo en un momento determinado de forma extraordinaria, es decir, fuera de los medios ordinarios que nosotros conocemos y que relacionamos el día de hoy. Y vimos que en los milagros hay propósitos dentro de los milagros. También son conocidas como señales. Y las señales tenían este fin, señalar a algo, no señalar, no que la señal haya sido un fin, sino que los milagros o señales básicamente consistían en qué? En apuntar a alguien. O sea, aquellos hermanos que a lo largo de la historia realizaron señales milagrosas o que se vieron envueltos en señales milagrosas, ellos estuvieron eh, siendo usados por Dios en un momento muy específico y por ese motivo es que Dios les dio la capacidad de tener estas señales. Por ejemplo, lo vimos en Moisés cuando Dios envía a Moisés desde el monte Sinaí, donde se le apareció, el monte Horeb, perdón, donde se le apareció el ángel y le dice, bueno, anda a Egipto a sacar a mi pueblo de ese lugar. Y en ese lugar Dios le dice, bueno, vas a ir allá, pero va a mostrar estas señales. Va a tirar tu vara al suelo y esta se va a convertir en serpiente. Y vas a meter tu mano en tu pecho, ¿ya? Y cuando la saques va a estar con lepra, y cuando lo vuelvas a entrar, la poner ahí en el mismo lugar, la vas a sacar y ahora no va a tener lepra. Y eran señales que iban a mostrarle algo a alguien, iban a mostrarle al pueblo primeramente, al cual iba a sacar de Egipto de la esclavitud, iban a mostrarle que Dios estaba con ellos por medio de Moisés. O sea, el propósito de los milagros consistía en qué? Consistía en capacitar a un mensajero para también dar evidencia de que el mensaje que estaba dando provenía de parte de Dios, ¿cierto? Y esa es la tónica. Y lo vemos con Moisés, lo vemos con Elías, lo vemos con el Señor Jesucristo y también lo vemos con los apóstoles. Ahora, eso ocurrió en momentos de la historia bien particulares y entendimos cuál era el propósito, pero también dijimos finalmente que Dios es un Dios soberano que hace lo que quiere, de manera que si Él eventualmente quiere realizar alguna señal milagrosa, bien la puede hacer. Entendemos que el propósito en ese tiempo fue marcado, pero que también Dios se mueve soberanamente como Él quiere, de forma que
podría sorprendernos el día de hoy con alguna señal milagrosa y no debería extrañarnos. El punto es que tenemos que estar muy claros en que también anda mucho charlatán haciendo falsas señales. Y por eso es que uno a veces corre el riesgo de decir, bueno, si las señales son tales, creen todo lo que ven. Y eso está mal, porque la palabra nos llama a escudriñarlo todo y a retener lo bueno. El mismo apóstol Juan, ¿cierto? Dice, escudriñen los espíritus, ¿ya? Escudriñen los espíritus para ver si estos son de Dios o no. Entonces, eso es importante, es cierto, Dios puede hacer milagros hoy, sí los puede hacer, pero también tenemos que tener una mirada en el temor del Señor, con respeto, sin menospreciar eso, pero también analizándolo de acuerdo a la Escritura. Y por otro lado, no podemos caer en el otro extremo de decir, bueno, como existen charlatanes, entonces Dios no hace milagros o no hace señales milagrosas. Es el cuidado que debemos tener. Por eso nos mantenemos en el medio. Decimos, es posible, pero tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la postura, por lo menos que con la cual yo me siento más identificado con lo que respecta a estos dones milagrosos, es una postura abierta pero cautelosa. Es decir, Dios puede hacer lo que quiera, sí, evidentemente, Dios es Dios, pero también hay que tener cuidado porque anda mucho charlatán. Entonces esa es básicamente la idea de lo que les planteaba la semana pasada, cerrando con la temática de los milagros. Hoy vamos a hablar también de un tema muy interesante. A mí en lo personal me gusta mucho porque me gusta mucho la historia de la iglesia cristiana y tiene que ver con esto, el Espíritu Santo y el avivamiento, ¿ya? De eso vamos a estar hablando hoy, el Espíritu Santo y el avivamiento. Bueno, en su foto, en la foto que aparece ahí en la portada, ustedes pueden ver un retrato, ¿cierto? De George Whitefield. Él es quien está predicando ahí, un predicador muy usado que fue partícipe del gran despertar en Estados Unidos, ¿ok? Donde se vivió un avivamiento muy, muy, muy grande. Y vamos a estar analizando, no la historia, pero sí vamos a estar tocando algunos puntos con respecto a qué realmente es un avivamiento y qué no es un avivamiento, ¿ya? Así que vamos a comenzar entonces con nuestra primera pregunta. ¿Qué es un avivamiento? Eso es lo primero. ¿Qué es un avivamiento? Y si es bíblico o no, porque también pudiera parecernos a nosotros que es un término que es más moderno. La verdad es que, como les decía, hace mucho tiempo, décadas, se lleva hablando de este concepto avivamiento en la iglesia evangélica. Yo recuerdo que cuando el Señor me alcanzó por su misericordia, yo tenía 18 años, y en la iglesia a la cual asistía se hablaba, o no se hablaba tanto de eso en realidad en la iglesia, pero sí estaba dentro de un círculo donde se mencionaba mucho esa palabra, avivamiento. No, estamos en un avivamiento, estamos viendo la gloria de Dios, el Espíritu Santo, y había toda una idea, un halo, digamos, de alguna forma, con respecto a este término, avivamiento. Entonces uno lo asumía simplemente, uno decía, bueno, si esto es avivamiento, estamos en avivamiento, una cosa, digamos, más por aceptación que por comprender realmente qué significaba el término. Ahora, este término, el término avivamiento, ha sido usado por más de 250 años por las iglesias protestantes y se refiere específicamente a dos cosas. Obviamente hay un abanico más grande, pero en estos dos puntos que voy a estar mencionando, digamos que se resume de alguna forma qué es un avivamiento. Primeramente, la visitación vivificante de Dios a su pueblo, por eso es avivamiento, es como un resurgir, es como un reavivar, ¿ya? ¿Y qué hace Dios ahí con esta visitación especial? Dios toca el corazón y profundiza la obra de gracia en la vida de las personas. Eso es básicamente en primera instancia un avivamiento, ¿ok? O una visitación especial de Dios, un mover especial, distinto a lo que uno está acostumbrado habitualmente. Entonces, ya con ese puro concepto, nosotros podríamos ver claramente que hoy por hoy, por lo menos, en este lado del cono, no existe un verdadero avivamiento. ¿Ya? Una visitación vivificante de Dios a su pueblo, tocando el corazón y profundizando la obra de gracia que Dios hizo en el corazón. Ciertamente nosotros estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros, amamos su palabra con todo nuestro corazón, queremos parecernos a nuestro Señor Jesucristo, oramos a Dios para que su Espíritu Santo nos transforme y eso está bien, pero honestamente, si estuviésemos en un avivamiento, eso sería a 1000 por hora y no al ritmo que estamos llevando hoy por hoy. O sea,
Hoy, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, los pastores, es llamar a los hermanos, contactarlos con los hermanos para ver cómo están y preguntarle cómo están y también motivándolos a participar del estudio bíblico, de la oración. En la época de avivamiento eso no pasa, nadie tiene que invitar a nadie, es el Espíritu Santo quien mueve a los cristianos a hacerlo, porque hay un fervor, hay un amor por el Señor sobrenatural, ¿ya? Eso es. Por eso es distinto y no podríamos nosotros decir que estamos viviendo una época de avivamiento. Ahora, el otro punto importante es que una visitación especial vivificante de Dios, pero hay otra característica, que esta es corporativa, ¿ya? No es solamente de una persona que está encendida, no es solamente una persona o una familia que está buscando al Señor efusivamente, no, es algo colectivo. Dios toca el corazón de su pueblo en un lugar determinado, pero de una manera, digamos, que sobresale de lo ordinario, ¿ya? Es un acontecimiento corporativo, una vivificación de individuos no aislados, sino en conjunto, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, eso es un avivamiento, una visitación especial de Dios, sobrenatural, un deseo profundo que ponen en sus hijos, pero no en solamente en hijos determinados o aislados, sino que en realidad en el conjunto de individuos, o sea, es a nivel corporativo, es un pueblo que puede estar en avivamiento, es una nación la cual puede entrar en un periodo de avivamiento y es lo que se ha dado a lo largo de la historia. Tal vez para ustedes esto les suena un poco desconocido, pero bíblicamente sí se ha dado y ha sucedido y también se ha dado históricamente a lo largo de la historia de la iglesia. Ahora, este concepto viene de la Biblia, no es algo afuera de la Biblia, por eso la respuesta es que efectivamente es bíblico el avivamiento. Vamos a estar revisando algunas frases y versículos que nos hablan con respecto a el avivamiento. Primeramente vamos a mencionar esta frase que Jonathan Edwards señala. Jonathan Edwards es uno de los, digamos, eh, del legado que dejaron los puritanos en Estados Unidos. Y él le tocó precisamente experimentar lo que fue el gran despertar. A él le tocó vivir eso. Vivió un avivamiento en su iglesia en el año 1725 aproximadamente, y luego en el 1730 eso se masificó y muchas iglesias alrededor de donde él estaban también pudieron vivir con eso, experimentar eso. Eso se dio en el tiempo de la predicación de Jonathan Edwards, y también un poco coincidió con el tiempo de George Whitefield y de John Wesley. John Wesley. También todo eso convergió, digamos, en una época muy similar. Hubieron dos despertares. Jonathan Edwards también tuvo esta participación durante ese periodo de tiempo. Y él dijo lo siguiente: un avivamiento es el medio principal de Dios para la extensión de su reino. Eso es la definición sencilla que Jonathan Edwards señaló al respecto de un avivamiento. Ahora, ¿es bíblico el avivamiento? Sí, es bíblico. La Biblia habla de avivar, de despertar. En Habacuc capítulo 3, versículo 2, dice: oh Señor, he oído lo que se dice, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer en la ira. Acuérdate de tener compasión. O sea, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, en medio del tiempo. Esa es la petición que Habacuc está realizando en esta oportunidad. De manera que este concepto de avivar ya existe en la escritura, no es una invención, no es algo nuevo. Note aquí lo que dice el Salmo 85, versículo 6. Salmo 85, 6. No volverás a darnos vida, a avivar, para que tu pueblo se regocije en ti. Se da cuenta cómo ya existía, bíblicamente hablando, este concepto de avivar el corazón, de avivar al pueblo. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. Esta expresión restauranos, pese a que significa literalmente restauranos, tiene también la idea de volver a la raíz,
avivar, dar vida a algo que estaba muerto, restaurar, ¿ok? O sea, en el Antiguo Testamento vemos en muchas oportunidades esta expresión de una solicitud de avivar el corazón, de avivar la fe, de avivar la forma de vivir la vida de fe del pueblo de Israel, principalmente en este tiempo. Entonces, el concepto de avivamiento aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De hecho, lo que nosotros contemplamos en Hechos capítulo 2 en adelante es un avivamiento. Vemos cómo la iglesia crece de una manera explosiva. En una sola predicación se convierte en 5.000, después otra predicación se convierte en 3.000 y así sucesivamente. O sea, vemos un evento sobrenatural especial y eso es justamente un avivamiento. La iglesia apostólica vivió un avivamiento. Ahora, también Martin Lloyd Jones, un ministro inglés, también considerado como uno de los últimos puritanos, porque le gustaba, digamos, rescatar el legado de ellos, dijo lo siguiente: después de todo, el avivamiento consiste en que Dios escucha a su pueblo, le responde dándoles una manifestación de su gloria, de su fuerza y de su poder. O sea, es algo sobrenatural, es una visitación de Dios que despierta el corazón de su pueblo. Así lo señaló Martin Lloyd Jones. ¿Ok? Esa era la primera parte de la pregunta. Seguimos respondiendo la misma pregunta. Hermano, algo que debemos notar y que es muy importante para poder identificar lo que va a ser la pregunta número 2 es ¿de dónde proviene el avivamiento? ¿Ya? El avivamiento, hermanos míos, no proviene del pueblo, no proviene de la iglesia, proviene de Dios. Proviene de Dios. Y eso es fundamental comprenderlo. Es Dios quien aviva el corazón de su pueblo, nace de él. Es Dios quien quiere avivar a su pueblo. No es que el hombre quiere decir estamos en avivamiento, porque eso es precisamente lo que nos hemos encontrado durante el último tiempo, el ser humano queriendo decir que estamos en avivamiento. De hecho, hay ministerios en Colombia que se llaman precisamente avivamiento, otros pseudo pastores, pseudo profetas, pseudo apóstoles hablan de avivamiento a través de canales de televisión centroamericanos con contenido cristiano. Se habla de avivamiento de muchas formas. Sin embargo, el avivamiento no proviene del hombre. No es que nosotros digamos, oh, estamos viviendo tiempos de avivamiento. No. El avivamiento proviene de Dios. El avivamiento, hermanos míos, nace de Dios. Es Dios despertando a su pueblo. Si lo vemos en los ruegos que vemos acá, note esto. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva, oh Señor. Es una petición a Dios que avive. Fíjese aquí, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Le están rogando a Dios que les dé vida. ¿Se entiende? De manera que el avivamiento proviene de Dios y no proviene del hombre. El hombre responde al despertar de Dios, no al revés. ¿Ok? Y eso es muy importante, ¿ya? Los avivamientos provienen de Dios, es Dios avivando a su pueblo. Lo otro, una de las características del avivamiento es que se produce un arrepentimiento colectivo, ¿ya? Y sobrenatural que produce quebranto a causa de la aceptación del pecado. Cuando sucede esto, hermano, es algo totalmente sobrenatural. Dios toca el corazón de todo el pueblo, digámoslo así, y se generan cosas tremendas. En el avivamiento que hubo en Escocia, por ejemplo, pueblos enteros cerraban sus cantinas. ¿Por qué? Porque las cantinas, ustedes saben, todavía lo son, pero en aquel tiempo eran el lugar donde la gente iba a embriagarse y era un lugar también donde se daba mucho la prostitución y esas cosas. Bueno, en Escocia, en el avivamiento de Escocia, cantinas se cerraron de pueblo entero, las cantinas cerradas. ¿Por qué? Porque la gente se convirtió a Cristo. Algo sobrenatural. Dios ponía un peso en las personas por el pecado, un arrepentimiento genuino y verdadero, ¿ya? Eso es parte de lo que se ve realmente en un avivamiento. Lo vemos nosotros en Nehemías, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la serie de sermones en el libro de Nehemías y vimos que volvieron, reconstruyeron las murallas de la ciudad? El profeta Esdras se reúne con unos levitas y comienzan a leer la ley de Dios. ¿Y qué sucede? El pueblo comienza a llorar
porque se dan cuenta de su condición de pecado. Eso fue un avivamiento lo que ellos experimentaron. Se dieron cuenta de su pecado y estuvieron 5 horas por lo menos de pie escuchando lo que Dios tenía que decirles por medio de los sacerdotes. O sea, es increíble. Eso es un avivamiento. Es un arrepentimiento colectivo, sobrenatural, que produce aceptación del pecado, se reconoce el pecado y provee al hombre un hambre por Dios tremendo, un hambre por Dios y por su palabra y la búsqueda de la santidad. Esas son señales ineludibles de lo que es un mover de Dios. ¿Ya? Ahora, la principal muestra del avivamiento, obviamente, es la conversión. ¿Ok? A lo largo de la historia también se han manifestado experiencias sobrenaturales. También han sucedido cosas que de pronto salen de lo común. Ya eso también muchos lo experimentaron. Jonathan Edwards escribe un libro que se llama Los afectos religiosos, donde habla precisamente de, porque él era un hombre muy sobrio y empieza a ver que en sus reuniones, en los cultos, él comienza a predicar la palabra y la gente comienza a llorar, a tirarse al suelo, pero con un arrepentimiento genuino. Y Jonathan Edwards era una persona sumamente ordenada y seria, de manera que él empezó, obviamente, a cuestionar si eso provenía de Dios. Y estudiando la escritura se dio cuenta que era de Dios y empezó de alguna forma a regular esto de una manera que no coartara la obra del Espíritu Santo, pero también siendo muy cuidadoso y bíblico en sus apreciaciones. Entonces, eso es muy importante. Eso sucede también en el tiempo de Charles Spurgeon, ahí en Londres, sucedió también, se vivió un avivamiento en el tiempo de Charles Spurgeon, y él también relata dentro de sus sermones y también de sus escritos situaciones particulares que experimentaron como iglesias sobrenaturales. Entonces, eso sucede en un avivamiento. El tema es que hay cosas que no suceden en un avivamiento históricamente hablando y son precisamente lo que se ven en la iglesia un poco más carismática. Entonces, eso, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso también es importante. En un avivamiento se ve conversión masiva, experiencias sobrenaturales, ¿ya? Y hay en la historia de la iglesia muchas de esas cosas, por ejemplo, en la reforma protestante, y no tan solo en la reforma como tal, lo que celebramos hace algunos días atrás, ¿cierto? Con los 503 años de la reforma protestante, que se celebran en función al día en el cual Martín Lutero envía, ¿cierto? Sus 95 tesis al cardenal de Wittenberg y la envía y en ese momento, ¿cierto? Hay un hito importante el 31 de octubre del año 1517 y se genera o comienza oficialmente lo que se llamó la Reforma Protestante. Pero antes de la Reforma Protestante también hubieron otros pre-reformadores, Jan Hus, Pedro Baldo, también nos encontramos nosotros con Savonarola, Girolamo Savonarola, y él también experimentó de alguna forma un avivamiento ahí en donde él estaba, en Florencia, en Italia. De manera que la época de la Reforma ciertamente es una época de avivamiento porque se dio eso. También encontramos el avivamiento evangélico en Gran Bretaña, el primer y segundo grande avivamiento en Estados Unidos, también conocidos como los despertares, el avivamiento de Gales que se vivió en el año 1904 y 1905, el avivamiento en África Oriental, que después de 50 años todavía continuaba a ese nivel. O sea, a lo largo de la historia de la iglesia se han sucedido estas cosas, han ocurrido estas cosas sobrenaturales, han sucedido, pero a la luz de la escritura tienen lugar. Pero no olvidemos, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tener el corazón de Jonathan Edwards, un hombre apasionado por Dios, pero que también no estaba dispuesto a permitir que estas cosas se salieran de lo que la escritura manifestaba. Así que eso es muy, pero muy importante, amados míos. Aquí en Oseas, capítulo 6, versículo 2, fíjese lo que dice. Dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Aquí nuevamente se muestra que es Dios quien da el avivamiento. Dios da vida, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará. No de aquí, el Salmo 83. Restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. O sea, siempre se reconoce que es Dios quien restaura, quien da vida, quien aviva el corazón de su pueblo. Mire lo que dijo Martin Lloyd Jones. Él señaló esto. Cuando la iglesia se halla en un estado de avivamiento, no tienes que exhortar a la gente para que alabe a Dios. Más bien, no los puedes detener porque están tan llenos de Dios.
sus mismos rostros lo demuestran, quedan transfigurados. Martin Lloyd-Jones le tocó experimentar también esto del avivamiento, y eso es lo que él, un hombre muy serio, muy temeroso de la Escritura, era un ministro, llamemos, dentro del marco de la iglesia anglicana, aunque no era tan anglicano, pero por lo menos dentro de esa iglesia un poco formal, manifiesta estas cosas. También nos encontramos con un hombre que experimentó el avivamiento en Gales, Duncan Campbell, y él dijo lo siguiente con respecto al avivamiento. Note lo que él señala. Dice, no quiero decir que fue un tiempo de entretenimiento religioso, lo que, por ejemplo, hoy día, lo que hoy día vemos nosotros es donde se entretienen a la gente, se llama avivamiento, pero en realidad hacen show para que la gente quede atenta, no. Duncan Campbell dijo, no quiero decir que fue un tiempo de entretenimiento religioso, con las multitudes acercándose para disfrutar de una tarde animada de cánticos evangélicos, ni tampoco quiero decir que fue un anuncio sensacional ni espectacular. Un avivamiento enviado por Dios, en un avivamiento, perdón, enviado por Dios, no es necesario gastar dinero en anuncios. Ni quiero decir que fue cuestión de presionar a los hombres a entrar en una sala de consulta. No, en el avivamiento cada culto es una sala de consulta. La carretera y la colina vienen a ser lugares sagrados para muchas personas cuando soplan los vientos de Dios. El avivamiento es un movimiento de Dios entre su pueblo y una conciencia de Dios manifestándose y apoderándose de la comunidad. En el tiempo de George Whitefield, se juntaban 5.000 personas en la calle, hermanos. En las rutas se juntaban 5.000 personas a escuchar el evangelio y se convertían de verdad, de verdad. En un momento sucedió que a John Wesley no se le permitía predicar en las iglesias pequeñas. Cuando él iba a una ciudad, no se le invitaba a predicar. Entonces él acuñó este término, que él decía, mi púlpito es el mundo. De manera que él empezó a predicar, John Wesley empezó a predicar en la calle, en las rutas, al igual que George Whitefield. ¿Y qué sucedió? También la gente se abarrotaba a escuchar el evangelio. Hoy nuestros hermanos pentecostales predican en la calle y nadie está ni ahí con lo que hacen ellos. Nosotros mismos, yo mismo he predicado aquí en la playa y la gente no está ni ahí cuando pasa. Bueno, en tiempo de avivamiento, la gente se abarrota porque Dios pone en el corazón de ellos un despertar, un despertar. Y no importa dónde uno esté, cualquier lugar se puede convertir en un lugar para proclamar el evangelio y que Dios salve a los pecadores. Eso es lo que sucede en un avivamiento. Ahora, ya habiendo visto lo que es un verdadero avivamiento, las cosas que tiene un verdadero avivamiento, ¿qué es un falso avivamiento? ¿Ya? Luego de verdaderos avivamientos, algunos hombres como Charles Finney fue un predicador, también fue un teólogo, de hecho tiene una teología sistemática por ahí, pero Charles Finney fue el primero que de alguna manera señaló que los avivamientos no necesariamente provienen de Dios, sino que la iglesia puede buscarlos, ¿ok? Y con Charles Finney se dio origen a lo que nosotros nos encontramos hoy. No es que Charles Finney haya sido tan turbio, obviamente hubo varias de sus concepciones de Dios erradas, pero que estaban mal claramente, pero de ahí, de este personaje, de este teólogo y predicador, derivó a lo que nosotros llegamos hoy, donde la gente o muchos cristianos dicen, o pseudo cristianos, dicen que hay avivamiento y que ellos están formando un avivamiento. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque, bueno, Charles Finney señaló que la iglesia puede hacer cosas para que ocurran los avivamientos. Entonces, él fue quien llamó por primera vez a las campañas evangelísticas de estos evangelistas itinerantes, les llamó reuniones de avivamiento. Él fue el primero. Y una de las características de lo que hizo Charles Finney fue justamente hacer lo que se conoce como la oración de fe. La oración de fe, llamado también el decisionismo, donde invitaban a los inconversos a repetir una oración. Y cuando la gente repetía una oración, se le consideraba como que estos estaban salvados ya. Entonces Charles Finney fue el que de alguna manera
inoculó esa semilla que brotó con el tiempo y se deformó en la idea de que el avivamiento puede ser producido por la iglesia. No, hermanos, el avivamiento es producido por Dios, pero tristemente hoy lo que vemos es que el movimiento pentecostal después se derivó en el movimiento carismático y hoy se habla de avivamiento como algo, digamos, presente, pero que los avivamientos que ellos manifiestan no tienen nada que ver con... Estoy de vuelta. Entonces, eso es, amados míos, lo que nosotros vemos en un avivamiento verdadero versus un avivamiento falso. El avivamiento falso es cuando las personas piensan que pueden producir un avivamiento genuino. Y eso no puede ser posible. Solamente Dios puede despertar el corazón de su pueblo. No hay otra forma, no hay otro medio en el cual el hombre pueda hacer eso. Entonces, hoy lo que vemos son supuestas reuniones de avivamiento basadas en milagros falsos, en milagros hechos por charlatanes, ¿cierto? ¿Cómo olvidar? Yo siempre lo comento, la oportunidad que tengo les comento lo que sucedió con un hombre que se hace llamar profeta, que se llama Diony Báez, que fue a una conferencia, creo, en Miami, donde hay otro chanta llamado Guillermo Maldonado, que estuvo ahí él, y bueno, lo que dijo, que iba a convertir el agua en vino. Y bueno, mezcló unos cuantos componentes químicos y finalmente, claro, hubo un líquido que se tornó rojizo, pero eso era un falso milagro. Y estas iglesias que hablan de milagros y que hablan de avivamiento son en muchas oportunidades falsas, enfocadas en llamar la atención con milagros fraudulentos. También se daba mucho en lo que tiene que ver con Catch Luna, con sus famosas noches de gloria. En el día no había gloria, solo en la noche cuando él se ponía a hacer milagros y esas cosas, llamando o adornando un verdadero y genuino avivamiento. No, hermanos míos, no, eso no es un avivamiento. No hay un despertar masivo en el corazón de esas personas al arrepentimiento. Verdaderamente no lo hay. Simplemente son personas buscando panes y peces, buscando cosas que son momentáneas, provisorias, que satisfacen de alguna manera sus necesidades, pero de ninguna manera hay arrepentimiento genuino. Yo creo que si hay personas sinceras, sinceramente equivocadas, pero sinceras, en medio de esos movimientos. Pero honestamente, a la luz de la escritura, y a la luz incluso de lo que la misma historia de la iglesia ha mostrado, no podríamos nosotros de ninguna manera decir que ahí hay un avivamiento genuino y verdadero. Puede haber algo, pero lo que hay es una agitación, una exacerbación de sus emociones, ¿cierto? Pero de ninguna manera hay un avivamiento. ¿Dónde están las cantinas cerradas? ¿Dónde están los hombres volviéndose, dejando su antigua vida? Renunciando a sus riquezas por glorificar a Dios. Eso no se ve. De manera que no podríamos nosotros de ninguna forma decir que hay avivamiento genuino en medio de situaciones como esas. Vamos a estar, apenas reinicie esta cosa de nuevo, vamos a estar viendo algunos ejemplos de lo que estos hermanos que vivieron el avivamiento señalaron con respecto a lo que no es un avivamiento o cómo el ser humano no puede de ninguna manera decir o mencionar que se podría generar eventualmente un avivamiento. Tenemos que tener mucho cuidado, amados. Por eso, siempre nuestro acercamiento va a ser en función de la escritura. No hay que tener miedo a decirle charlatán a quien es un charlatán. Obviamente siempre uno tiene un respeto por las personas, pero cuando hay un falso maestro, hay un falso profeta, hay un falso apóstol, creo yo que es responsabilidad de uno como pastor decir y señalar a quienes están ofreciendo una falsa doctrina. Y en este caso, estas personas que he mencionado sí lo son. Tristemente, el anhelo de mi corazón es que se arrepientan, que reconozcan sus errores. Creo por ahí que Benny Hinn, también conocido por estas cosas, señaló hace poco tiempo atrás que está arrepentido del evangelio que ha predicado. De ser así, si eso es real, de verdad, es que sería maravilloso. Ahora tiene que demostrarlo, pero esa es la idea, hermanos. O sea, nosotros tenemos que
la mentira tenemos que decirla, enunciarla y también señalar lo que no es correcto. Obviamente uno tiene un respeto por las personas, no todas las personas que están ahí son engañadores, pero sí lo cierto es que están siendo engañadas. Ahora bien, cada uno tiene lo que desea. Cuando alguien desea la palabra de Dios, va a buscar la palabra de Dios. Cuando alguien solamente desea esas cosas que ellos ofrecen, obviamente van a estar ahí. De manera que no son tan inocentes las personas que se encuentran ahí. Pero Dios es grande, Dios es misericordioso y puede cambiar los corazones, convertir los corazones y sacarlos de ese lugar o de esa mentira en la cual se encuentran. Así que eso es muy importante, amados míos. No podemos dejarnos engañar. El avivamiento es un concepto real, pero lo que nosotros estamos viendo hoy, lo que en algunas iglesias colombianas, también centroamericanas o derechamente americanas, norteamericanas, no es avivamiento de ninguna forma, de ninguna manera, y tergiversa lo que es la palabra de Dios real, lo que es lo que Dios señaló en su palabra. Así que eso es muy importante, y mientras me cargaba esto quería tomarme este tiempo para poder recordarle eso. Es muy necesario tener cuidado, también advertir a las personas que se encuentran en lugares como estos, donde se les enseñan estas cosas, con respeto, con temor, confiando en el Señor, pero también sabiendo que es necesario manifestarle que no están en un lugar donde están siendo edificados. Si no se predica la palabra de Dios, si más importa lo que el apóstol, profeta señala, más que la Biblia, es triste, pero no están bien, no están en un lugar donde están creciendo, conformándose a la palabra de Dios. Así que eso, hermanos míos, quería señalarle con respecto al falso avivamiento. Pastor, yo tenía avivamiento, yo lo tenía de otra manera, otro concepto, que era ¿Cuál era? En la iglesia, el avivamiento, que cuando yo existía en la otra iglesia, era cantar, bailar, es como una fiesta. Entonces, lo que usted está explicando me quedó, pero clarísimo. Pero yo me sentía incómoda, no me sentía cómoda, como que no. Era el que danzaba mejor, el que bailaba mejor, el que cantaba mejor. Ese es un avivamiento para ellos. La música, como dijo anteriormente, la distracción, eso. Sí, es cierto, mi hermana. Yo viví experiencia un poco similar a la que usted señala. Y es verdad, esa es la definición que se tiene dentro de mucho pueblo de Dios, errónea por lo demás, con respecto a eso. Fran. Pastor, una consulta, por ejemplo, yo igual estuve en una iglesia como con la visión celular, carismática, donde parecía que fuera un avivamiento, entonces eso era falso. Todo eso. O sea, si no están los elementos Ujú, que mencioné, que es ujú. un despertar espiritual, un deseo y un hambre por Dios, donde no tienes que llamar a los hermanos para que vayan a la iglesia, sino que todos se abarrotan para escuchar la palabra de Dios, donde hay arrepentimiento genuino, donde las vidas son transformadas, donde gente que es homosexual deja su homosexualismo, donde hay gente que es alcohólica deja el alcohol. Eso es un verdadero avivamiento de acuerdo a lo que se ha experimentado. Tristemente parecía más entretenimiento, parecía que la gente iba más por los milagros. Ay, lamentable, sí, lamentable, y es bueno saber la verdad. Saber Sí, que. de todas maneras. Por eso es que si hablábamos del Espíritu Santo, teníamos que sí o sí tocar lo que era un avivamiento, porque siempre la figura del Espíritu Santo está ligada al concepto del avivamiento. Entonces, por eso también no podíamos terminar esta serie sin tocar aquel tema. Voy a leerles mientras una frase de Ryan Edwards. Él es un estudioso con respecto al avivamiento. Él dijo esto: un avivamiento que es proclamado y organizado de antemano no es un avivamiento, ¿ya? O sea, un avivamiento que es organizado y proclamado de antemano, de ninguna manera es un... Y aquí está la frase que les acabo de leer de Brian Edwards.
Perfecto. Aquí vemos a Leonard Ravenhill, un predicador también de hace unos varios años atrás, no es tan antiguo, es del siglo XX. Él dijo lo siguiente: en el almacén de Dios no hay días de liquidación. El precio del avivamiento es siempre el mismo, los dolores de parto. Este hombre también estaba muy ligado al tema del avivamiento, y él señalaba eso, o sea, no hay días de liquidación, o sea, no es como decir aquí vamos a tener un avivamiento y vamos a hacer ciertas cosas para que parezca avivamiento. No, el avivamiento es algo serio, es algo que Dios produce y está normalmente acompañado, y vamos a ver en la siguiente pregunta cuáles son los elementos importantes de un avivamiento, que están siempre, los ingredientes de un avivamiento. Está siempre ligado a un clamor de un pueblo, del clamor del pueblo de Dios por conocer a Dios y por glorificar su santo nombre. ¿Ok? Eso es muy importante. Está muy ligado al concepto genuino del avivamiento. Entonces, eso es lo que dijo Leonard Ravenhill. Y él continuó diciendo lo siguiente, dice, este no es poder simplemente para hacer milagros, porque antes de Pentecostés los discípulos hicieron milagros y echaron fuera demonios. ¿Se da cuenta? O sea, muchas veces se vende este concepto del avivamiento como cuando se ven señales, milagros y cosas por el estilo, pero no. Los discípulos, antes que el Señor Jesucristo muriera, resucitara, y antes que viniera el Espíritu Santo, descrito en Hechos capítulo 2, ellos ya hacían milagros y echaban fuera demonios. De manera que los milagros y la expulsión demoníaca no es un indicador de que existe un verdadero avivamiento. ¿Okay? Y Martin Lloyd Jones dijo esto: nunca podrán organizar un avivamiento. Dios lo hace en su propio tiempo. Lo hace cuando menos lo esperamos, y cuando lo esperamos no llega. Lo tiene en sus propias manos. Tendré misericordia del que tendré misericordia, señala él. También dice, la gente ha estado intentando hacer un avivamiento poniendo en práctica reglas. Leen la historia de los avivamientos del pasado y dicen, noto que antes de ese avivamiento mucha gente estaba orando durante toda la noche, así que deciden orar toda la noche. Después notan algo más y lo intentan también, pero no lleva el avivamiento, no llega el avivamiento, perdón. Claro que no. Si sucediera así, dirían que fue porque oraron toda la noche y así le quitarían toda la gloria a Dios. El razonamiento de Martin Lloyd Jones es bien interesante, porque él está diciendo que hay personas que intentan, como les decía falsamente, generar un ambiente de avivamiento, pero si Dios respondiera así, la gloria se la llevarían a aquellos que buscan a Dios por medio de la oración. Y no, el avivamiento es Dios mostrando, visitando su pueblo, mostrando su gloria y su poder. El único que es exaltado en un avivamiento es Dios y nadie más, nadie más. Y por lo menos Martin Lloyd Jones así lo señala. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los elementos comunes de un verdadero avivamiento? ¿Cuáles son los elementos comunes de un verdadero avivamiento? Primero que todo, el deseo ferviente por Dios y su gloria. O sea, como Martin Lloyd Jones lo señalaba, sin que el pueblo de Dios comprenda que lo principal es Dios y su gloria, realmente no puede haber un avivamiento. Son elementos fundamentales. Un pueblo que desea la gloria de Dios, ferviente. Un pueblo que ama su palabra, que se vuelve a su palabra. Y no solo porque idolatra la Biblia, ¿ya? Porque vamos a ver que hay muchas iglesias fundamentalistas que aman la Biblia, la idolatran de alguna forma, pero que no sucede una práctica o un avivamiento. Dios no aviva a esa iglesia, porque no basta solamente con volverse a la Biblia. Evidentemente tenemos que ser iglesias bíblicas, amamos la palabra de Dios, pero el hecho de amar la palabra de Dios de ninguna manera es un motivo, ¿cierto?, para que Dios haga un avivamiento. Tiene que ver más con eso, es un ferviente deseo del corazón de anhelar a Dios. Y también otra característica es la oración. Eh, Hay elementos comunes, la oración es fundamental. La oración de una manera fuera de lo común, obviamente. La mayoría de los avivamientos ha comenzado con una reunión de oración. Y no es que, y note esto, no es que Dios utilice las reuniones de oración para pedir, para eso, sino que Dios motiva de alguna manera a los hermanos
a buscarle intensamente y Él responde. Pero no es que nosotros digamos, oye, queremos un avivamiento, juntémonos a orar. De hecho, tenemos oración todos los viernes. Y yo sé que cada uno de los que nos entregamos a ese tiempo de oración, ponemos todo nuestro corazón en gratitud a Dios, en petición, en ruego, reconociendo su soberanía y todo eso. Pero no vemos un avivamiento. ¿Por qué? Porque es Dios quien produce los avivamientos. Pero coincidentemente, siempre que hay avivamiento, hay reuniones de oración. No importa el grupo, no importa el número, pero hay un pueblo que anhela con todo su deseo, con todo su corazón, conocer a Dios, glorificar su santo nombre, amar su palabra. Otro elemento fundamental es el reconocimiento del pecado. No hay avivamiento genuino sin reconocimiento del pecado. Por eso estos pseudo avivamientos de hoy quedan totalmente descartados, porque usted nunca va a escuchar a estos superapóstoles hablar del pecado, porque no les conviene. Si confrontan el pecado, se les va la mitad de la gente que tienen ahí abarrotada. Entonces, como no les conviene, no hablan del pecado. De manera que eso no es un verdadero avivamiento, porque un verdadero avivamiento lleva a la gente al pecado. ¿Qué predicaba Jonathan Edwards cuando vivió el avivamiento en su iglesia? Imagínense el título del sermón. El título del sermón más conocido de Jonathan Edwards es Pecadores en manos de un Dios airado. Así se llamaba su sermón. Si usted encuentra que los títulos de los sermones míos son raros, los de Jonathan Edwards eran más raros todavía. Imagínense, pecadores en manos de un Dios airado. Y es cuando él predicó ese sermón, sucedió algo increíble. La gente lloraba reconociendo sus pecados, les llegó una carga por su condición tremenda, cosa que sale relatada en textos históricos de lo que se dio en esas reuniones. Así que sin reconocimiento del pecado no hay un verdadero arrepentimiento. Ese es otro elemento, el segundo elemento importante. Finalmente, Dios atrae a pecadores en grandes multitudes, mostrando con vidas transformadas las verdaderas conversiones. Eso, no se trata solamente que las personas llegan, lloran por la palabra de Dios y después siguen viviendo su vida como si nada. No, un verdadero avivamiento cambia a las personas de una manera radical. Las personas que se convierten en avivamiento genuino viven así el evangelio, extremadamente. Isaías 55:1 al 3, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Escuchen y vivirá su alma. ¿Se da cuenta? ¿Yendo a quién? Al único que puede despertar. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. En un avivamiento, Dios lleva a los sedientos, a los hambrientos a acudir a Él, a inclinar su oído, a escuchar su palabra. Y Dios aviva el corazón de las personas. Eso es lo que nosotros vemos en un verdadero y genuino avivamiento. Martin Lloyd-Jones dice, así es como siempre han empezado los avivamientos. Dios ha puesto una carga de esta manera sobre alguien, tal vez sobre un hombre o sobre un número de hombres, el número no importa. O sea, siempre cuando hay un avivamiento, existen hombres, mujeres que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios y la necesidad de que Dios haga algo distinto. Eso es como algo importante dentro de un avivamiento. Como les comenté, Charles Spurgeon también experimentó avivamiento en el tiempo de su iglesia en Londres. Y él dijo esto: ser avivado es una bendición que solo pueden disfrutar aquellos que tengan algún grado de vida. Aquellos que no tienen vida espiritual no son y no pueden ser, en el sentido más estricto del término, los sujetos de un avivamiento. La iglesia de Dios debe buscar un verdadero avivamiento. Y esto me llama la atención, porque esa va a ser nuestra cuarta y última pregunta con respecto a la iglesia contemporánea y el avivamiento. Bueno, Charles Spurgeon señala, la iglesia de Dios debe buscar un verdadero avivamiento. Nuevamente, Leonard Ravenhill dice, para atraer al Espíritu Santo no es suficiente una iglesia fundamentalista evangélica basada en la Biblia. Amados, tenemos miles de iglesias así alrededor del mundo. Bueno, es cierto, amamos la palabra, sí, amamos la palabra, pero hay muchas iglesias que igual que nosotros aman la palabra, pero son más frías que no pasa nada y nadie se conmueve, nadie es confrontado con el pecado, nadie se arrepiente. Bueno, no se trata solamente de predicar y de amar la Biblia.
tiene que ver con algo, el avivamiento es algo mucho más allá de eso, trasciende eso. Martin Lloyd Jones, nuevamente, si realmente quieren tener una multitud en su iglesia, oren por un avivamiento. Porque en el momento que un avivamiento estalle, la multitud vendrá y les aseguro que no les va a costar ni un centavo. Le hablo a la iglesia que está gastando miles de dólares en publicidad para tratar de atraer a los de afuera. El momento en que tengan un avivamiento, los diarios los van a reportar. Claro que lo harán por el motivo equivocado, evidentemente por el desorden y todas esas cosas tal vez. Pero eso es lo que Martin Lloyd Jones señaló. O sea, muchas veces la iglesia contemporánea anda buscando, pensando ideas para llamar a los pecadores, pero ni siquiera llamándoles pecadores, sino que atraer a las personas para que se queden. Y ahí es donde viene el tema de los milagros, las falsas señales y de mensajes, llamémoslo más orientados al exitismo, como Joel Osteen, por ejemplo, orientados a ser mejor persona, a ser un buen emprendedor, etcétera, más ligado al coaching que ligado a la predicación del evangelio. Y ellos gastan toda una inversión tremenda en llamar la atención y en cautivar a las personas, pero un avivamiento genuino y verdadero lo hace gratis, porque es Dios quien llama a las personas, es Dios tocando el corazón del pueblo. Continúa Martin Lloyd Jones. Eso es avivamiento, un verdadero arrepentimiento de corazón, un abandono del pecado, una nueva vida que se manifiesta en un comportamiento completamente nuevo. ¿Ok? Así es que nuestros hermanos señalan que experimentaron avivamiento en su tiempo, lo describen. Pregunta número 4 y final. ¿Necesitamos un avivamiento genuino? Hermanos, ¿necesitamos hoy un avivamiento? Y obviamente la respuesta es que siempre necesitamos más de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quién piensa lo contrario a eso? ¿Quién podría rebatir esa idea? Siempre necesitamos más de Dios. Y buscar de Dios debería ser nuestro anhelo. Como lo vimos, hombres como Charles Spurgeon y Martin Lloyd Jones señalaban que la iglesia debía desear siempre una visitación especial de parte de Dios. Ahora, amados, la pregunta es, ¿queremos que Dios se manifieste? ¿Anhelamos que Dios se revele y que su gloria sea conocido a las demás naciones? Si la respuesta es sí, obviamente deberíamos desear un avivamiento y necesitaríamos un avivamiento. Pero siempre debemos recordar que los avivamientos provienen de Dios y no de nosotros. O sea, es Dios quien despierta las almas, es Dios quien lo hace. Pero seamos honestos, en el tiempo que estamos viviendo, sería maravilloso vivir algo de ese tipo. Que estemos tan llenos de Dios, que no seamos fluctuantes, que no seamos oscilantes en nuestra vida de fe. Porque muchas veces andamos como avión, andamos fervientes, buscando al Señor, predicándole a todo el mundo, y de pronto viene un bajón y cuánto más necesitamos de Dios. ¿Quién diera que Dios despertara nuestros corazones? ¿Quién diera que nuestro Dios despertara a nosotros como iglesia local, a nuestra ciudad, a nuestro país? Depende de Él, es su soberanía. Pero qué hermoso sería poder ver a muchos pecadores arrepintiéndose, no por nuestro esfuerzo, aunque sí debemos esforzarnos por predicar, sino porque el Espíritu Santo le está llamando al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo está quebrantando sus corazones duros, transformando esos corazones de piedra en corazones de carne. Hermanos, ¿necesitamos un avivamiento genuino? Yo creo que lo necesitamos, evidentemente. Sabemos que es la voluntad de Dios hacerlo o no, pero sí, debiésemos nosotros siempre anhelar un verdadero despertar. Los cristianos amando desesperadamente a nuestro Dios, apasionados, fieles, firmes, sin claudicar, sin dudar. Cristianos de verdad. Pero también sabemos que es voluntad de nuestro Dios. Nuestra oración es que Él nos despierte, que Él nos avive, pero nunca olvidando que es Dios quien genera avivamientos verdaderos. Nosotros no podemos emular algo como lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Ahora, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Martin Lloyd Jones señalaba lo que les comentaba.
Dijo esto: estamos todavía tan convencidos de que estamos haciendo cosas maravillosas que no estamos conscientes de nuestra impotencia, no estamos conscientes de nuestra debilidad y de nuestra necesidad de poder. Yo creo que con esta frase él nos deja marcando ocupados, porque muchas veces nosotros podemos caer en un conformismo de decir, bueno, ¿estamos siendo fieles a la palabra de Dios? Sí, estamos siendo fieles a la palabra de Dios. ¿Estamos predicando el evangelio a todas las personas que podemos? Analizar nuestro corazón y responder sí. Estamos predicando el evangelio a las personas que creemos. ¿Estamos orando por los incrédulos? Sí, estamos orando por los incrédulos. Y cuando uno empieza a hacer ese checklist interno y comienza a darse cuenta que está cumpliendo con esas cosas, uno entra en una comodidad donde está tranquilo. Pero no vaya a pasar que nos está sucediendo lo que Martin Lloyd Jones señala acá. Estamos pensando que la estamos haciendo de oro, pero no estamos conscientes de que no tenemos poder en nosotros, amados. Podemos orar por las personas, pero sin el poder de Dios no se van a convertir. Podemos predicar a las personas, pero sin el poder de Dios no se van a convertir. Podemos nosotros leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, pero sin el poder de su Espíritu Santo, nuestros corazones no van a transformarse y no van a crecer en santidad. Amados, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Sería maravilloso que Dios despertara nuestros corazones para poder amarle más fielmente y para que Él se lleve toda la gloria que merece, porque nadie más se merece toda la gloria, solo Él. Continúa Martin Lloyd Jones: me parece que no hay esperanza de avivamiento hasta que ustedes y yo, todos nosotros, hayamos alcanzado la etapa en que empecemos a olvidarnos de nosotros mismos un poco y a preocuparnos por la iglesia, el cuerpo de Cristo, su pueblo aquí en la tierra. Y esto deja mucho para que meditemos. Cuando somos cristianos que nos enfocamos en nosotros, evidentemente, no nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos de un avivamiento. Pero cuando vemos y empezamos a ver la iglesia de Cristo, la necesidad del mundo y también nuestra obligación de resplandecer como luminarias en medio de una generación maligna y perversa, verdaderamente llegamos a la conclusión de que necesitamos un despertar. Necesitamos que Dios vive en nuestro corazón. Dios lo sabe, pero creo, hermanos míos, que debemos siempre tener ese anhelo en el corazón, que Dios nos use para la gloria de su nombre, no para otras cosas, no para que yo, usted seamos conocidos, sino para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea conocido y sea predicado en todo lugar por medio de nosotros. Hermano, no olvidemos, esta es la verdadera obra del Espíritu Santo. Esta es la verdadera obra del Espíritu Santo, no el desorden, no esas danzas que mencionaba mi hermana, sino arrepentimiento genuino, amor desesperado por el Señor, amor por su palabra, amor por la oración, cosas que tristemente hoy tenemos que estar tirando, pero que de verdad sería maravilloso que Dios nos diera la oportunidad de tenerlo y disfrutarlo en este tiempo. Bueno, hermano mío, eso era lo que tenía preparado para ustedes esta tarde.